días, mi nombre es Santiago, les hablo desde la ciudad de Medellín, Colombia, ciudad de la eterna primavera. El presidente Trump recientemente le dice a sus ciudadanos que no viajen a Venezuela porque es un gran peligro, que si viajan a Venezuela los pueden matar, los pueden secuestrar, les pueden robar. Y esto no es cierto. A pesar de los problemas internos a nivel político y el problema de la hiperinflación y el problema de la gran pobreza que hay en Venezuela, Venezuela es uno de los países más hermosos del mundo para visitar, sobre todo para ustedes ciudadanos norteamericanos que salen al famoso Spring Break, ahora que llega la primavera. Viajen a Venezuela, no solamente porque, si ustedes ven las estadísticas, ¿cuántos ciudadanos norteamericanos han matado en los últimos 15 días? 30, 60, 90, y van a ver que lo que dice el presidente de su país no es cierto. Venezuela es un país agradable, tiene playas muy bonitas, y sobre todo, si ustedes miran este artículo publicado por el The Economist, este periódico, menciona que Venezuela es el país más barato del mundo para ustedes viajar. Si es barato para ustedes venir a mi país, Colombia, imagínense, en Colombia $1 equivale a más de 3.000 pesos. En Venezuela, el cambio de esos dólares que ustedes tienen por bolívares soberanos les van a permitir viajar, hospedarse, comer, pasar unos días muy agradables. Y no le crean a Trump, porque él desde allá de su oficina en la Casa Blanca, él dice una cantidad de cosas sin tener argumentos. El hecho de que Pompeo dio orden a sus funcionarios de que salieran de la embajada no significa que Venezuela sea un país peligroso. En este momento, lo que realmente debe importarle mucho a estos defensores de derechos humanos, a toda esta persona, gente que está muy pendiente de las ayudas humanitarias que necesita Venezuela, por ejemplo, hay algo muy curioso. Este famoso jefe de la oposición, que hace pocos días se autoproclamó y que le prometió al pueblo venezolano que él iba a ser presidente de Venezuela, no solamente le prometió al pueblo, sino que le prometió a miembros del ejército el famoso tema de la amnistía, y convenció con sus palabras a centenares de oficiales y soldados de las Fuerzas Armadas de Venezuela para que desertaran, para que se salieran de las filas e ingresaran a mi país, Colombia. Muchos de estos soldados y oficiales que creyeron en la buena palabra, en la voluntad de Guaidó, se fueron de Venezuela, dejaron las armas, y ahora, hoy en día, estos hombres y mujeres están a la deriva. Les están ofreciendo cualquier chichigua, como se dice en Colombia, 350.000 pesos y un colchón. Guaidó no aparece por ningún lado. Y esto es una muestra real del tipo de persona, del carácter, de ese calibre del que está hecho este hombre Guaidó, que luego de convocar a las Fuerzas Armadas para que se unieran a él, ni siquiera ahora es capaz de ayudarle a estas personas que entregaron su puesto, que entregaron esa posibilidad de escalar en las Fuerzas Armadas venezolanas por venirse a Colombia, donde les va a tocar caminar por las calles de mi país a la deriva,
sin el respaldo de este hombre que en este momento, y aún actuando de esta manera, espera que el resto de la oficialidad venezolana, que el resto de los soldados venezolanos se acojan a su pronunciamiento y que le ayuden a entrar por la puerta grande del Palacio de Miraflores. Y esto no tiene sentido. ¿Dónde está este hombre pendiente de estos miles de venezolanos que todos los días por estas trochas, por este río Táchira, tienen que hacer puentecitos con piedras, van de un lado al otro, muchas veces sin comer en estos largos trayectos? ¿Dónde está Guaidó ayudando a su pueblo? ¿Dónde están las famosas ayudas humanitarias recibiendo a esta gente en Cúcuta o entregándoles a su regreso? Todo esto fue una programación política de este día 23 de febrero. Todo esto fue una componenda internacional simplemente con ánimos políticos. Porque en este momento este hombre, quien hablaba hace poco como ser el próximo presidente de Venezuela, a quienes llamaban presidente interino, presidente encargado, hoy en día, si ustedes leen el Washington Post, New York Times, CNN, Reuters News, Bloomberg News, a este hombre lo llaman Guaidó. Ya nadie habla de presidente encargado, porque todo lo que él ha dicho, inclusive todas las palabras que él conectó con la Constitución de Venezuela, no se han cumplido. Y ya este hombre va a quedar como la fiscal esta que vive en Bogotá, va a quedar como el TSJ de Bogotá, ese Tribunal Supremo de Justicia que se reúne y que actúa como si fuera el tribunal oficial de Venezuela, y todas estas embajadas y funcionarios externos que ha creado Guaidó, pero ya el pueblo venezolano no cree en este hombre. El pueblo venezolano necesita que haya una respuesta inmediata al problema fronterizo, porque ¿qué ha hecho Guaidó con este remesón que ha dado, con este revolcón que ha dado al interior de Venezuela y al tema de las fronteras? Pues tiene a miles de personas, hombres y mujeres, colombianos y venezolanos, a la deriva, porque no se puede entrar oficialmente, estos puentes siguen cerrados, y Maduro, mientras no se aclare esta situación con la oposición, él me imagino que va a continuar con estos puentes cerrados, creando cantidad de problemas para miles de familias que dependen de este paso fronterizo para comprar y vender, para llevar sus hijos a estudiar, para comprar medicamentos. Esto hay que resolverlo. Y mientras Guaidó siga empecinado con el tema de querer ser presidente de Venezuela, Maduro no va a abrir estos puentes. Ustedes saben en Colombia cuántos comerciantes están dejando de hacer negocios con Venezuela por culpa de estos puentes cerrados. Es que este problema de Guaidó no solamente ha creado muertes, heridos, sino que ha dado y ha generado pérdidas millonarias de lado y lado de la frontera. Díganme ustedes algo positivo que haya ocurrido en Venezuela desde que este hombre se autoproclamó en una calle de Caracas. No ha habido nada positivo ni para la economía, ni para la política venezolana, ni para las relaciones internacionales. Ahora que apareció este famoso cerco diplomático de Duque, ¿de qué ha servido esta unión entre Duque y Guaidó? Este cerco diplomático ha puesto a colombianos y a venezolanos a aguantar hambre. Y ahora que Bolsonaro de Brasil fue a darle la mano a Trump para los Estados Unidos, para querer decir que él está de brazos abiertos, pendiente de que dé la orden Trump para invadir y atacar a Venezuela. Imagínense, Brasil, que recibe energía eléctrica casi que gratis, a $43 el kilovatio, mientras aquí en Colombia vale $300 el kilovatio.
Venezuela le está regalando energía a Brasil, un país que quiere invadirlo. Pero aún así, Maduro sigue dándoles electricidad a los brasileños. Venezuela tiene que solucionar de alguna forma esta situación con Guaidó. A Guaidó hay que demandarlo, a Guaidó hay que llevarlo ante la justicia por todo esto que él ha hecho, por toda esta promoción de sanciones contra su propio país, porque él ha patrocinado estas sanciones que han afectado el bolsillo de los venezolanos. Es hora en que ya el gobierno de Maduro y la justicia venezolana tome cartas sobre el asunto, porque esto no se puede dilatar más. Que sea este día un día en que ya ustedes que están abriendo los ojos a la realidad sientan más fe y confianza en que este problema ya casi se va a solucionar, porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante, porque una vez que ya ustedes se den cuenta realmente cómo son las cosas y cómo esta oposición hizo un plan perverso para llegar a la presidencia por encima de ustedes, por encima del pueblo, ya que ustedes se están dando cuenta de eso, esta solución se acerca y más aún, más rápido llegará, entre más fe tengan ustedes en su gente, en sus familias, en ustedes mismos. Mañana continuamos, tengan un gran día. Hasta mañana.